noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín, a las 9:32 de la noche, comenzamos la transmisión número 185 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. En esta transmisión vamos a realizar un análisis de los embolsamientos de tropas ucranianas producidos en las últimas 24 horas. Y sí, no cometía un error cuando efectivamente presentaba el tema de hoy en plural, embolsamientos, porque no solo fueron generados embolsamientos, sino aparece un problemita de audio. Vamos a realizar un segundo, por favor. Un segundito. Hola, 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 hola. Ahí sí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Aparentemente ahí finalmente recién el problema resuelto. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, por favor, no. Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Aparentemente deberíamos haber recomenzado el audio y el sistema en su conjunto, con lo cual podemos finalmente comenzar. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días desde la ciudad de Berlín. Tras un pequeño problema de audio, siempre realizamos una prueba antes de comenzar, pero a veces en las transmisiones en vivo pueden aparecer estos problemas. Comenzamos entonces, sí, ahora finalmente la transmisión número 185 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo desde la ciudad de Berlín. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. En esta accidentada transmisión vamos a realizar un análisis de los embolsamientos de las tropas ucranianas producidos en las últimas 24 horas. Y sí, no cometo un error cuando
presento el tema en plural, embolsamientos, porque efectivamente en estas últimas 24 horas presenciamos la formación de al menos 3 bolsas, 3 embolsamientos, no solamente en el frente norte, en Kursk, sino también en el frente sur, más particularmente en el frente Pokrovsk Sur, con lo cual comenzamos el análisis ya mismo. En la segunda parte, por cierto, vamos a realizar un análisis político, como siempre. Recuerden que aquí concatenamos las dos dimensiones de análisis necesarias para la comprensión de cualquier conflicto, la dimensión militar y la dimensión política, como dos caras de la misma moneda. Siempre lo remacho en todas las transmisiones. Lo militar y lo político representan dos dimensiones de las relaciones de poder, por ende, ningún sentido en el análisis estrictamente y exclusivamente militar, lo mismo con respecto al político, así que en la segunda parte, lo político, ahora sí comenzamos con lo militar. Comencemos desde el sur hacia el norte, porque efectivamente lo que ayer presentábamos de manera anticipada a partir de algunos reportes de mapeadores neutrales, por cierto, hoy aparece confirmado en su totalidad con el avance de Rusia hasta la localidad de Ostrivske. Recuerden que los rusos querían aquí generar un superembolsamiento a partir de la existencia de una barrera natural con esta reserva. El día de ayer presentaban algunos analistas y algunos mapeadores la versión de un avance ruso por aquí. Hoy esto finalmente aparece confirmado y no solo eso, sino que a continuación vamos a presentar más informaciones al respecto. Pero solo como contexto para el análisis, recuerden que los rusos habían generado anteriormente en esta zona, por aquí, un gran bolsón, una gran bolsa. Las tropas no habían retrocedido por la orden de Zelensky de no abandonar estas posiciones con el objetivo de que los esfuerzos rusos destinados a esta zona de alguna manera retrasaran los avances rusos directos en el frente un poquito más arriba en dirección directa hacia Pokrovsk. Esa la apuesta de Zelensky y del alto mando militar ucraniano, ya que en Pokrovsk los rusos realizan avances cotidianos. Generemos aquí la mayor resistencia en esta zona y anteriormente en esta zona de aquí, en en esta bolsa para retrasar lo máximo posible. Bueno, hace algunos días los rusos determinaron finalmente el cierre de esta primera parte del embolsamiento y acometieron la búsqueda de una bolsa mayor, capitalizando un accidente geográfico, capitalizando esta reserva de agua y esta barrera natural a partir de la cual las tropas ucranianas no pueden retroceder, no pueden realizar un repliegue hacia el sur. Primero quisieron los rusos realizar ese avance hasta esta zona de aquí de manera directa en la localidad de Maximilianivka, por aquí abajo. No pudieron más allá de esta zona, con lo cual comenzaron por arriba, por Hostre, ¿sí? Como no pudieron por aquí, entonces reacomodaron, redireccionaron sus ofensivas por Hostre, después conquistaron la cárcel. Bueno, ayer finalmente Ostrivke, según los mapeadores, aquí sí aparece una diferencia entre los mapeadores neutrales y prorrusos y los mapeadores ucranianos. Esta zona de aquí, un poquito más abajo, con incluso una estación de tren aparentemente, esta zona de aquí, según los ucranianos, todavía no fue conquistada. Según los mapeadores prorrusos y neutrales, sí, ya habría sido conquistada. De todas maneras, tomada ya o no, tomada en las próximas horas, esto
ya genera una barrera para cualquier intento de repliegue hacia el sur, con lo cual confirmado este embolsamiento con varias brigadas. Un embolsamiento verdaderamente muy grande. Pero no solo esto, sino que más aún, el día de hoy, esta información también de último momento, en esta nueva bolsa recién creada desde ayer, ya comenzaron los rusos, según reportes bastante fiables, comenzaron los rusos a realizar el cierre de esta bolsa, de alguna manera el cinturón, ¿sí? Sí, por acá aparece la cintura, aquí de alguna manera el cinturón, es una analogía bastante tonta, improvisada en este preciso momento. ¿Por qué este cierre? ¿Por qué comenzó este cierre? Porque según reportes, los rusos habían comenzado estos movimientos. Por un lado, el avance por esta carretera y el giro hacia la localidad de Ismailivka y exactamente el giro inverso hacia el otro lado, hacia el oeste, hacia Novoselidivka y según reportes ya habrían conquistado estas dos localidades, acá visible en este mapa de un mapeador, por cierto, independiente. Esto determinaría el primer paso hacia el cierre definitivo de este superembolsamiento aquí, de esta superbolsa con el corte o bien así, o bien con un poco más de avance y después el seguimiento de las vías del tren hasta el sur y nuevamente el cierre con la represa. Difícil realizar cálculos respecto a la cantidad de soldados en esta zona, como así también a la eventual posibilidad de repliegue aún. Las rutas para el repliegue, una vez tomado esto aquí, solo aparecen en esta zona y verdaderamente bajo la posibilidad de fuego ruso desde el este y desde el norte. De cualquier manera, todavía pueden retroceder bajo fuego las brigadas rusas, pero la orden persevera en esta línea de no abandonar las posiciones porque si capitulan en esta zona, inmediatamente las tropas liberadas aquí van a cometer directamente contra Pokrovsk y ese representa el objetivo principal de el tan valiente gobierno de Zelensky, el sostenimiento de Pokrovsk tanto como pueda, porque evidentemente Zelensky, Sirski, el alto mando militar ucraniano, los analistas militares de la OTAN, incluso cada vez más los políticos de la OTAN, están conscientes de que una vez caído Pokrovsk, amigos, comienza el final. Por eso la orden y por eso, una vez más, difícil realizar un cálculo del potencial de efectivos embolsados aquí. Recordemos que según los rusos, los ucranianos rechazaron esto, lógicamente, en la disputa por la dimensión comunicativa, la dimensión comunicacional de la guerra, nunca los capturados, nunca los prisioneros de guerra aparecen libremente expuestos por parte de la parte perdedora, nunca convalidan los perdedores los números exactos de prisioneros de guerra, pero según los rusos, una vez más, esto según los rusos, no según los ucranianos, en el embolsamiento anterior, un embolsamiento, ¿cómo podríamos llamarlo? De por sí muy grande, pero comparativamente con relación a un mini embolsamiento, no porque el otro mini, sino porque este mega embolsamiento, en aquella oportunidad habían generado alrededor de 800 prisioneros de guerra, según los rusos.
Si esto es cierto o no, yo no lo puedo determinar, solo pueden determinarlo los rusos y los ucranianos y lógicamente los unos van a presentar las cifras de la manera más exigua, más minimalista posible y los otros de la forma más maximalista posible. Quizás no 800, quizás 500, de todas maneras muchísimos. Bueno, solo como referencia, un embolsamiento aquí podría presentar una cifra de capturados más las bajas muchísimo mayor. Esa es la situación aquí en la primera bolsa de estas últimas 24 o 48 horas, en el mejor de los casos. En el frente norte aparecieron dos bolsas también, las vamos a presentar en un ratito, porque antes quiero recorrer en orden, ¿sí? Desde el sur hacia el norte, los avances rusos del día de hoy y más aún los avances aquí en esta zona, en Pokrovsk, por los significativos. En el día de hoy, los rusos realizaron un avance muy, pero muy importante desde lo táctico directamente ya hacia esta localidad, conocida como, bueno, aquí la llaman directamente Pokrovsk. eh, Algunos la llaman como por su nombre oficial, Minorad. Minorad aparece como un barrio en los suburbios de Pokrovsk con dos partes, una aquí y otro aquí. Si lo quieren llamar Minorad o si ya lo quieren llamar suburbios conurbano de Pokrovsk, determínenlo ustedes. Lo relevante aquí, el avance ya hacia las afueras de Pokrovsk, y esto sí de forma súper confirmada, recontra confirmada por no solamente por mapeadores como tantas otras veces, sino ya por evidencia fílmica, evidencia de video como esta aquí. Una publicación de la unidad 425 de las Fuerzas Armadas ucranianas, y aquí presentan sencillamente el desembarco, el descenso de los soldados rusos. Ahí bien visible el avance de un vehículo blindado de transporte de unidades, y ahí las unidades acompañando, por cierto, las vías del tren. Qué importantes las vías del tren para las operaciones militares, especialmente para las ofensivas. También ayudan en lo defensivo, pero recuerden, eh, perdón, voy a abandonar un segundo esto porque quiero presentar algo verdaderamente interesante, no preparado, pero recuerden Avdiivka. Recuerden cómo comenzó una vez. Bueno, recuerden la enorme cantidad de combates alrededor de la planta de coque aquí en Avdiivka y la escombrera al otro lado de las vías. Por aquí, las vías. Debemos haber presentado aquí alrededor de 20 videos a lo largo de los combates durante el asedio de Avdiivka, todos ellos en la búsqueda de la captura de las márgenes de estas vías del tren. Lo recuerdan esto seguramente, ¿no? De este terraplén con las vías del tren. Una vez capturado eso por los rusos, prácticamente capituló Avdiivka. Y a partir de ahí, ¿hacia dónde comenzaron los avances? Seguramente lo recordarán los demoledores y las demoledoras, porque lo presentamos aquí día a día. Todos los avances a lo largo de las vías del tren, y la primera, aquí, si no recuerdo mal, aparecía la primera línea defensiva, la segunda aparecía aquí por Ojeretine, y el primer rompimiento, cuando todavía no habían conquistado todos los territorios hasta la segunda línea defensiva, donde el primer rompimiento también por las vías del tren en Ojeretine. De ahí a Progres, sí, y mientras conquistaban por arriba, después realizaban naturalmente incursiones hacia el sur. En alguna charla, ahora recuerdo con Fernando, uno de esos dos charlas dominicales nuestras, lo llamamos el Expreso Pokrovsk, en broma. En aquel entonces apenas aparecían por aquí, pero de alguna manera las fuerzas
rusas recorrían este ramal este ramal del ferrocarril con conquistas una tras otra y nosotros vaticinábamos un poco en serio, un poco en broma, el avance hasta Pokrovsk. Y efectivamente estamos presenciando eso. Todos los avances rusos en esta zona acompañan las vías del tren, las líneas del ferrocarril. Ahora el avance hasta aquí, y ahora sí presento el resto del video, perdón por la interdicción. Ahí las vías del tren a la izquierda, ahí el vehículo blindado. Esto naturalmente de este color especial, porque esta una imagen tomada con un visor térmico, con visión nocturna, como la llaman. Por eso, bueno, los colores y el color más rojo arriba de las personas por la temperatura, por la diferencia de temperatura, el calor de los cuerpos. Esto tomado con infrarrojo, dos formas, dos visores nocturnos distintos. Ah, las capas, interesantísimo. Atención a las capas. Estas las famosas capas, ya vistas por ahí alguna vez, pero no así en videos publicados por los ucranianos. Recuerdo algunos videos mostrados aquí con la introducción de estas capas. Dado la proliferación de los drones y la proliferación de los drones con visión nocturna y la enorme cantidad de bajas de ambas partes por la cantidad de drones suicidas, entonces los rusos generaron estas capas. Después recuerdo algunas vistas por ahí también en algún video de alguna prueba, de alguna evaluación militar también de los ucranianos, con realizando pruebas, realizando testeos de estas capas, unas capas evidentemente con algún material metálico, las cuales generan de alguna manera una disminución en la irradiación del calor del cuerpo y por ende menos visibilidad para los visores nocturnos del cuerpo. Entonces, si uno con una capa de estas aparece invisible, entre comillas, evidentemente no invisible, pero aparece menos visible para los visores térmicos. Y aquí, estos soldados caminando aquí como con una capa, con la capa de Batman, no Batman ese, sino un soldado ruso con una capa térmica. Ahora bien, lo interesante de aquí, esto, así como puede ayudar para un visor térmico, aquí atrás el visor térmico, esta la visión, un visor térmico basado en la diferencia de temperatura, evidentemente no ayuda tanto aquí con el visor infrarrojo para la noche. Esa es la diferencia entre distintos dispositivos para la visión nocturna. Esta la térmica. Recuerda un poco esto a las imágenes de la película Depredador. ¿Recuerdan la película Depredador en la cual estos monstruos, estos depredadores, presentaban una visión nocturna a través de la temperatura? Bueno, bueno, una película espectacular de ciencia, de acción de los años 80, 90 con Schwarzenegger. Eh, Perdón por el comentario de viejito de los 80, pero bueno, esta es la visión de aquel depredador. Bueno, una visión basada en el calor. Esta una visión basada en los infrarrojos. Para esto, evidentemente, no ayudan tanto las capas. Bueno, abandona el tema sin querer con tanta cháchara. Lo importante aquí, el descenso, bueno, hay un ataque, el descenso de las tropas rusas en esta localidad, el ingreso, ahí atacados con eso aparentemente artillería. Vamos a presenciar más ingresos o drones, eso más bien un dron, sí, es un dron casi con seguridad. Vamos a presenciar el ingreso de más fuerzas rusas, aquí incluso algunas más visibles, como por ahí, por ejemplo, ahí lanzando una granada. Ahí la explosión. Bueno, estos los rusos limpiando posiciones, otra vez a la derecha del tren, las vías del tren. Esto, evidentemente, una pequeña estación de tren y la llegada de los rusos ya a las afueras, directamente a las afueras de Pokrovsk. Acá, evidentemente, en Pokrovsk comenzó el final de la guerra. Acá más vehículos blindados. Ahí cada uno de esos puntitos rojos un soldado. Todo en la más plena oscuridad, ¿sí?
Bien, desde esta zona, aquí, hasta aquí, los avances rusos, hasta las primeras casas de los suburbios de Pokrovsk, 1 kilómetro, ¿sí? 1 kilómetro. Desde aquí hasta las primeras casas dentro de Pokrovsk, 5 kilómetros. Considerando la velocidad actual de los avances, podría comenzar muy temprano el asedio directo de Pokrovsk. Quizás, y por ahí mi apuesta, quizás los rusos, a pesar de que van a realizar avances frontales, no van a cometer de manera definitiva la ciudad de Pokrovsk hasta no haber podido generar pinzas a su lado, con lo cual esto naturalmente va a retrasar un poco, quizás una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero cuidado con las sorpresas. Recuerden Avdiivka, que en Avdiivka la apuesta rusa, en realidad la apuesta rusa, la doctrina militar rusa y anteriormente soviética y anteriormente zarista, determinaba el ingreso por sobre todas las cosas por los flancos de Avdiivka, no por aquí obviamente, pero esa es la idea, ya que en la zona central presentaba la ciudad de Avdiivka. Vamos a retroceder directamente, vamos a presentar lo sucedido ahí para que nos ayude eso de cara a los escenarios futuros, pero de un futuro cercano, de aquí a nada. Recuerden esta Avdiivka aquí, esta ciudad un poquito alargada. Bueno, la zona más fortificada y la zona frontal en aquel entonces aparecía por aquí. ¿Cuál la apuesta de los rusos en aquel entonces? Bueno, por un lado, machaquemos frontalmente, sí, pero solo para generar ahí la fijación de tropas y realicemos la apuesta más grande por los flancos. Por los flancos, incluso por aquí recordarán las luchas para la toma de la famosa, el depósito minero al otro lado de la planta de coque. Bueno, esta montaña de residuos mineros. Bueno, finalmente y de manera poco esperada, las defensas de esta zona presentaron más resistencia que las defensas de la zona central y los rusos, a partir de aquella operación cinematográfica, seguramente la recordarán también, con el ingreso de tropas por un desagüe subterráneo. En realidad, primero habían realizado un avance a través de unos túneles mineros, ¿sí? Es el primer avance hasta esta zona y de ahí pudieron con unas tuberías, unos desagües antiquísimos de 70 años atrás, en silencio, generar una penetración a la retaguardia de Avdiivka y finalmente eso determinó el colapso de la defensa central y por ende realizaron el avance por el centro, ¿sí? Y no tanto por los lados. Una vez, claro, roto esto, después, claro que pudieron también la penetración por los lados. Bueno, la lógica aquí determinaría un avance frontal y por los flancos. Bien, bien, según la doctrina militar soviética. Ahora, ¿y si otra vez presenciamos una sorpresa y el avance frontal, como hasta ahora, genera el rompimiento de la defensa principal y la captura de Pokrovsk? En ese caso, apareceríamos en un desarrollo muchísimo más acelerado, ¿sí? Ya no 2, 3, 4 semanas, sino quizás menos, quizás menos. Escenarios posibles, nadie de esto lo puede vaticinar con certeza, ni siquiera los rusos, porque lógicamente las decisiones van respondiendo a el avance y la reacción de la defensa, prueba y error, machacar, machacar, machacar por aquí, por allá, por aquí, por allá, hasta que en algún lado de repente acontece, materializa el rompimiento y ese lugar van a capitalizar los rusos y a partir de ahí comienza un nuevo escenario porque eso determina todo el frente y una vez más la misma táctica, machacar, machacar, machacar por aquí y por allá, otra vez a la búsqueda de un rompimiento. Roto ese lugar,
hecha la penetración, nuevo escenario y una vez más. Esta es la lógica de una guerra de desgaste en el concepto de la guerra de los rusos, ¿sí? Por ahora exitoso. Y en guerras de desgaste a lo largo de la historia, ¿quién mejor que los rusos? Quizás comparables en algún momento, comparables, no mejores, los prusianos, siglo XIX. En el siglo XX, claramente los rusos con, bueno, las enormes pérdidas sufridas en la guerra de desgaste en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 27 millones de muertos. Pero, bueno, finalmente ellos ganadores y ellos los responsables de la derrota de Hitler y del nazismo. Bueno, qué lento estamos realizando este repaso. Vamos a acelerar un poquito y a presentar más avances un poquito más al norte. Por cierto, a propósito de Pokrovsk, último elemento de análisis, según algo leído hoy en unos canales de análisis militar en ruso, gracias a las traducciones de Telegram, algunos grupos cerrados, con participaciones de gente libremente, pero algunos de ellos ex militares, analistas, evidentemente de la época soviética. Según algunos analistas, tras la captura de Pokrovsk, Rusia podría comenzar directamente una ofensiva en dirección al Dnieper. ¿Cuál el análisis de todo el mundo hasta ahora? Y aquí lo presentamos. Bueno, después de Pokrovsk, con la captura de este nudo logístico, primero avances hacia el norte y el cierre hacia el sur. Bueno, del sur hacia el sur y del sur hacia el norte, aquí en Bugledar, con lo cual el cierre de esto para, por arriba y por abajo, el cierre de o la captura del sur de Donetsk y esto un poquito más difícil, el avance, como hasta ahora, por el este, pero también a partir de ahora, por el sur hacia el norte de Donetsk y la toma de, naturalmente, las otras grandes ciudades más importantes de aquí, Sloviansk, no tan importante en términos logísticos como Pokrovsk, pero sí muy importante, y por aquí más abajo, Konstantinivka, aquí, perdón, Kramatorsk, mil disculpas, Kramatorsk. Kramatorsk, de hecho, la capital formal de Donetsk desde la perspectiva soviética. La capital de Donetsk, siempre la ciudad de Donetsk, tomada primero, bueno, tomada por los rusos, primero por los separatistas ucranianos prorrusos y desde ese entonces la capital de Donetsk ucraniana movida aquí a Kramatorsk. Bueno, una vez más. Según todos los analistas, y esta también nuestra predicción en su momento, una vez tomado Pokrovsk, captura del norte, del sur, captura del norte, esto de aquí lo más difícil. Bueno, ¿cuál el nuevo escenario planteado por algunos? No, no, no. Nada de espera para la captura del norte de Donetsk, con algunas posiciones fortificadas, una vez más en Sloviansk, en Kramatorsk, sino directamente sin desaprovechar, sin abandonar el momentum, sin abandonar la situación de colapso, de descontrol de las defensas rusas una vez caída Pokrovsk, directamente avance hacia el Dnieper. Un escenario interesante, un escenario plausible, porque sí, efectivamente, todavía no habrían conquistado todo el Donetsk, supuestamente el objetivo principal de esta ofensa, bueno, de las Fuerzas Armadas rusas en un primer paso, pero estarían generando una penetración sobre territorio llano, sobre territorio indefenso, casi, casi, atención a esto, casi, 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 casi territorio vacío con algunas pequeñas ciudades por aquí, Pavlograd, la más importante, pero bien podrían un avance más al sur, em, hacia el Dnieper por abajo, incluso aquí otras vías del tren, no vayan a generar un nuevo expreso, esta vez no el expreso Pokrovsk,
sino el expreso ruso hacia Dnipro. Dnipro, si no recuerdo mal, la segunda o tercera ciudad más importante de Ucrania, directamente ubicada un poquito más aquí. Sí. Así que vías para el avance, varias posibilidades también, y claro, no podrían conquistar esto tan rápidamente, pero en el marco del caos comenzaría un repliegue en medio del caos con un avance ruso en un momento de total descontrol, de colapso y aprovechando eso, ahí sí la captura del resto del Donetsk. Escenario leído hoy de aparentemente un viejo analista militar soviético para la reflexión. Presentemos ahora sí, finalmente, lo más importante de Kupiansk y de los embolsamientos acaecidos en Kupiansk en el día de hoy, básicamente, entre hoy y ayer más o menos. Recordemos que hace más o menos 3 días, el día 9, 3 días, sí, 3, 4 días, el miércoles pasado comenzó la segunda contraofensiva rusa en Kursk. Quiero presentar muy rápidamente, bueno, la máxima extensión en su momento de los avances ucranianos. No voy a presentar la evolución de esta ofensiva, yo ayer la llamaba aventura porque carece por completo de sentido, así que por eso la caracterizamos como aventura. La aventura de Kursk, una aventura cada vez más destinada al fracaso y a un fracaso trágico. Bueno, los rusos en la primera contraofensiva, bueno, en primer lugar generaron un, un cordón sanitario, ¿sí? La estabilización del frente, el fin de los avances y después comenzaron con la primera contraofensiva desde el oeste y reconquistaron todo el flanco oeste. Bueno, hace 2 días comenzaba la segunda contraofensiva con este juego de pinzas con el objetivo de generar el embolsamiento de toda la zona norte. Una vez tomado todo esto en la primera contraofensiva, ahora la idea, la captura de esto, el norte, el flanco norte. Bueno, esto el día miércoles, al día siguiente ya aparecían las primeras imágenes, las presentábamos ayer, las podemos presentar muy rápido. La aglomeración de vehículos blindados en la zona norte y después el avance de esta columna blindada hacia el sur en la misma carretera en dirección hacia Sucha. Sucha, la localidad o la pequeña ciudad más importante de toda esta ofensiva de Kursk, si no recuerdo mal, de 3.000 soldados, de 3.000 ciudadanos antes de esta ofensiva. Aquí Sucha como el gran objetivo conseguido por los ucranianos en esta región, una ciudad de 3.000 soldados, de 3.000 soldados, una vez más, perdón, de 3.000 ciudadanos, algo insignificante. Bueno, esta es la carretera en dirección hacia Sucha y después de esta conglomeración comenzaba el avance de esa columna. Aquí las imágenes, también las presentábamos ayer, las presentábamos rápido. Aquí un tanque ucraniano defendiendo, realiza disparos y cuando determina que no puede contra el avance de la caballería rusa, comienza una persecución, algo rarísimo, esto así visto a la huida, el tanque, el primero, ahí lo presento una vez más, esto rara vez esto así, bueno, el disparo del tanque ucraniano hacia el norte, hacia abajo el norte, y el giro de 180 grados ante el avance a toda máquina del tanque ruso y comienza una persecución del primero el tanque ucraniano y todos los demás, los vehículos blindados, bueno, el tanque primero y después los vehículos blindados rusos después y conquistaban los rusos en esa primera oportunidad. Bueno, realizaban todo eso en esta zona, en esta ahí aparecían 2 caminos, una bifurcación, todo eso aquí. Al día siguiente podíamos determinar de manera fehaciente que con esa ofensiva habían los rusos conquistado esta zona de aquí, ¿sí? Zelioshny Shliak, mamita qué nombre, pero no solo eso, sino también
comenzaban las informaciones, el avance de esa columna, ¿sí? De esa columna de blindados, pero comenzaban también las informaciones de la captura de toda esta zona norte a partir de también una operación en simultáneo desde el norte hacia el sur. Ayer las primeras informaciones y algunas fotos de trofeos de guerra, de vehículos blindados de Ucrania capturados por los rusos. Bueno, hoy finalmente esto confirmado definitivamente, incluso con imágenes de, con algunas imágenes de la destrucción de vehículos blindados ucranianos. Y cuidado con este bolsón, esta bolsa, ¿sí? Toda esta zona antes de Ucrania, aquí bien visible. Voy a retroceder un poquito con el mapa, incluso más, bastante más grande. Hasta hace 3 días toda esta zona de Ucrania y a partir de la contraofensiva, primero tomado esto y después con esta operación hacia el sur, embolsado aquí, embolsada aquí toda una brigada, ¿sí? Esta la situación actual del mapa. Según fuentes neutrales, este embolsamiento acá habría generado el embolsamiento de una brigada entera de soldados ucranianos. Las brigadas presentan una cantidad de efectivos variable según las Fuerzas Armadas de cada país. Las de la OTAN, si no recuerdo mal, contabilizan alrededor de 5.000, entre 3.000 y 5.000 soldados según el país. Las de Ucrania un poquito menos, más o menos 2.000 soldados, pero aún así un embolsamiento de 2.000 soldados en una situación para Ucrania actualmente trágica, desesperante, la pérdida de 2.000 soldados de regalo, por llamarlo así, de regalo por la decisión política estúpida del mantenimiento de esta aventura de Kursk, el regalo de 2.000 soldados, sin recordar la dimensión humana de todo esto, porque de estos 2.000 soldados, bueno, sí, seguramente realizarán, los rusos lo recordarán en Bugledar. Cuando determinaron el embolsamiento de Bugledar, comenzaron a despachar eh, folletos, panfletos con drones llamando a la rendición. Los rusos no quieren el asesinato sin sentido de efectivos ya condenados, ¿sí? Bueno, presentan la oferta de rendición. Algunos podrán, ¿sí?, responder a esta rendición, otros no podrán, no querrán, y de esos 2.000 soldados, algunos capturados, pero una gran cantidad de ellos muertos. Otros querrán abandonar esta bolsa y la abandonarán huyendo bajo fuego enemigo, queriendo la ruptura de la bolsa, con las consecuencias lógicas de eso. La gran mayoría de esos soldados posiblemente muertos. Entonces, recordar la dimensión humana, ¿no? 2.000 vidas, 2.000 almas, esto independientemente de la simpatía o la antipatía de cada quien por Ucrania, por Rusia, por la OTAN o por cualquiera. 2.000 vidas humanas tiradas a la basura, ¿sí? Por la decisión política de Zelensky del sostenimiento de esta locura, de esta aventura militar sin ningún objetivo claro, sin ningún sentido, solamente para generar una operación de prensa y que entonces sus amigotes de Washington y de Bruselas convaliden el envío de más dinero. Qué criminales, ¿no? Qué gentuza, qué basofia, qué cínicos, qué sádicos. Pero bueno, esa la situación, una brigada entera embolsada aquí. De sus propia gente, de su propia gente, porque que no quieran a los enemigos, que Zelensky y su camarilla no quiera a los rusos, bueno, perfecto, pero que no quiera a su propia gente, qué traidor, qué basura. Bueno, esa es la primera bolsa.
Esa es la primera, porque generaron hoy una segunda bolsa o semibolsa. Aquí, ¿recuerdan esto por aquí? El avance de esa columna de tanques hasta Zelozhny. Pero claro, hoy los rusos realizaron un avance adicional, no tan grande, no tan largo, pero muy significativo, hacia esta localidad llamada Nizhny o sí, Nizhny, los nombres rusos y ucranianos de esta zona, mamita, Nizhny, y esto determina aquí prácticamente el embolsamiento de esta brigada, la 103. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta legítima. ¿Cómo un embolsamiento, Ezequiel? Sí, por acá aparecen los rusos y por acá aparecen los rusos también, ¿no? Generaron aquí una saliente o un entrante, mejor dicho, eh, con los flancos ocupados, pero los ucranianos podrían retroceder en un repliegue defensivo. Ah, sí, podrían retroceder, seguro. ¿Por qué no? Recorremos entonces la geografía de este lugar. Atención a las posiciones rusas. Acá y acá. ¿Y qué aparece aquí? Una pared de agua. Así. Aquí, en esta zona, un lago, represa, estanque, un espejo de agua, seguido de un río. Este río de aquí. Bueno, acá incluso esto de alguna manera como granjas acuíferas, ¿no? Para la acuacultura, algo ahí con unos enormes piletones y un río acá. El Snagost o Snagost. Aquí. Bueno, aquí este río por arriba tomado por los rusos, por abajo también, y aquí la brigada. ¿Cómo abandona esto? Sí, bueno, quizás algunos podrán por algún cruce en esta zona bajo fuego enemigo, pero difícil. El cruce de un río con un vehículo blindado, con un tanque, prácticamente imposible, sin un puente. Esta vía de aquí, quizás la única posible, pero monitorizada 24 horas al día por los rusos. Esta la única posible salida con un camino más o menos eh, establecido, un camino más o menos afianzado, un camino rural, ¿no? Ni pavimentado, ni asfaltado, ni mucho menos. Un caminito de tierra utilizado normalmente por tractores y equipos agrícolas. Bueno, pero eso obviamente controlado, monitorizado por los drones rusos 24 horas al día a partir de ahora. Con lo cual aquí otro embolsamiento, sinceramente de esto nada leído respecto a cifras, acá aparentemente una brigada, pero cuánto de esa brigada hay adentro, no visto, no escuchado, nada publicado ni por los rusos ni por los ucranianos, pero de seguro unos cientos de soldados, seguro también. Con lo cual 2.000 perdidos más arriba, si no 2.000, unos cientos perdidos más abajo, pronto el cierre del super embolsamiento en Donetsk Sur. La situación, demoledores y demoledoras, para Ucrania cada vez más cerca del punto de colapso. Y lo curioso de esto, ¿qué está determinando el punto de colapso en cuanto a recurso más escaso? El personal militar, los recursos humanos, no la falta, sí, también la falta de vehículos blindados, la falta de municiones, la falta de artillería, la falta de apoyo aéreo, de aviones, de helicópteros, todo eso sí desde el principio. Pero ¿cuál es el punto de crisis principal ahora de Ucrania? La falta de hombres. ¿Por qué? Porque todos ellos muertos o rotos, devueltos, heridos, tullidos, discapacitados, incapaces de participar en la batalla.
qué triste tanta muerte por la ambición imperialista de Estados Unidos y el seguidismo cómplice y sádico también de la propia dirigencia política ucraniana. ¿Cuánta gente muerta sin necesidad? Detrás de cada una de estas personas una historia, ¿no? Una mamá, un papá, un hijo, una hija, una hermana, una novia, una esposa, un amante, cualquier cosa, historias, historias de gente. Y lo mismo los rusos y lo mismo de cualquier lugar, todas las vidas con valor, pero no para esta gente, no para esta gente definitivamente. Bueno, última novedad sobre esto, sobre el frente Kursk, el frente norte, perdón, anteúltima. Porque por cierto, por aquí otro avance ruso, esto el frente principal en Kursk. Y recuerden que los ucranianos, después de esta ofensiva, em, a principios de agosto y ya cuando los rusos habían determinado la estabilización del frente, los avances iniciales respondieron a la sorpresa y a la falta de defensas por lo insignificante de esta zona, cuando una vez llegados los refuerzos rusos, detenidos los avances, a partir de ahí el inicio de la reconquista, de la retoma de los flancos, primero el oeste, ya lo dicho, bueno, después el norte, y así. En ese desarrollo en el trajín, en el transcurso de esas operaciones, los ucranianos, los ucranianos, bueno, la dirigencia militar ucraniana determinó comenzar un segundo frente en esta contraofensiva, otra genialidad, con un avance insignificante aquí, un poquito más al oeste, conquistando unos pueblitos completamente intrascendentes. Acá, bueno, hoy los rusos ya reconquistaron todo esto, estos pueblitos acá, en el nombre de este pueblito, Obuhovka, aquí arriba, este de aquí, estas callecitas, pueblitos rurales con 4 o 5 callecitas. Ahora mismo el único punto todavía sostenido por Ucrania en territorio ruso, en esta zona del frente de Kursk, este pobladío de acá, llamarlo pobladío a esto, bueno, a este punto, ni casitas, ¿sí? Esta zona aquí de un cruce de caminos con un bosque y quizás por ahí alguna chocita, una casucha por ahí, eso, solo eso. Em, Así que, bueno, terminada aquí esa segunda parte de la aventura de Kursk. Ahora, cuidado porque están apareciendo versiones, están apareciendo informaciones, tanto del lado ruso como del lado soviético, relativas a la conglomeración de tropas rusas en esta zona, en la zona de Kursk, incluso con declaraciones el día de ayer de Sirsky, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas, la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas ucranianas, el comandante en jefe ucraniano. Según Sirsky, Rusia habría conglomerado en esta zona, habría generado una conglomeración de 50.000 unidades, quizás exagerada esta cifra, pero eh, según los rusos, aunque no presentaron cifras, efectivamente Rusia está generando acumulación de tropas aquí. Y después de lo vivido en Kursk, puede que Putin hayan determinado finalmente la decisión de una ofensiva hacia Sumi. ¿Sí? Todavía no, por aquí avances, esto Sumi, ¿sí? Ataques a Sumi, la principal ciudad de esta zona. Está la zona de, esto no, Zaporizhia, Kharkov, el nombre del nombre de este oblast, aquí es un error en el mapa, este oblast aquí con el nombre de Kharkov. Bueno, después de esta provocación con la captura de territorio ruso, bueno, aparentemente Rusia
Putin habrían determinado finalmente, tras la recaptura de todo Kursk, el inicio de una ofensiva y una mordida de territorio, ¿sí? La búsqueda, el objetivo de la conquista de una parte del territorio ucraniano en esta zona, por lo menos como colchón defensivo ante la eventualidad de acciones de este tipo. Con lo cual, la locura de Kursk, en definitiva, si presenciáramos esa situación, entonces la locura de Kursk habría generado un debilitamiento de las defensas en el frente principal, la muerte de un montón de gente sin ningún sentido, su recaptura en cuanto 2, 3 meses, nada, y para colmo la pérdida de territorios en Sumi de manera definitiva, porque los territorios tomados por Rusia no los va a abandonar. Esto nosotros machacamos con esto desde aquel entonces, cuando nos llamaban de la televisión pública alemana, de Deutsche Welle, ¿no? Y no recordarán las preguntas en aquellos programas, ¿cuándo va Ucrania a reconquistar los territorios? ¿Cuándo va a retroceder Rusia? Y nosotros respondíamos, los territorios tomados en entonces las llamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, antes de la anexión, de la incorporación de esos territorios formalmente a Rusia, antes de eso, nosotros respondíamos con la cantidad de bajas en esta guerra, con la seguridad de Rusia en juego, los territorios tomados en todas estas regiones no los van a abandonar de ninguna manera, ningún sentido desde el punto de vista político, militar, económico, y machacaban, no, sí, Ucrania va a reconquistar las fronteras en 1991. Bueno, finalmente el tiempo nos acompaña con la razón, así que lo de Kursk va a haber generado un desastre para la defensa en su conjunto de Ucrania, pero además la pérdida de territorios adicionales en la zona de Kharkov. Qué estúpida la dirigencia a cargo de este señor. Bien, a propósito de dirigencias estúpidas, em, quiero presentar finalmente dos cositas. Antes de comenzar con el análisis político, dos interesantes videos de, bueno, acciones, estas cosas, estos videos interesantes de la guerra también de estos últimos días. Uno por aquí, eh, sin música. Una incursión motorizada, esta aparentemente en el frente de, esto en el frente de Donetsk, aparentemente, la incursión de un soldado ruso en motocicleta, bueno, voy a retroceder, lo presento entero, a toda velocidad con explosivo C4, aparentemente una defensa ucraniana, una posición, una trinchera ucraniana generaba mucho dolor de cabeza para Rusia, y este muchacho determinó que él iba a realizar una incursión individual, recogió 3 kilos, no recuerdo el reporte, si 3 o 5 kilos de explosivo de alto impacto, explosivo plástico, liviano pero con muchísima fuerza, aceleró su motocicleta, su moto enduro a través del campo. Esa la posición fortificada, la trinchera, obviamente entre el ruido de los disparos, bueno, debe haber aparecido, ¿no? Eso habrá generado de alguna manera el disimulo, el ensordecimiento de los soldados defendiendo, los ucranianos ahí, y el disimulo del ruido del motor de esta motocicleta descendió, acomodó los explosivos en la trinchera y abandonó el lugar a toda velocidad para que después presenciáramos esto, la voladura de esa trinchera. Bueno, misión suicida, pero bueno, exitosa en este caso. Y por último, otra de las noticias, esta de exactamente antes de comenzar la transmisión, esto de aquí, una explosión muy grande, por el momento no atribuida a nadie, una explosión en Grozny, solo como referencia,
aquí Grozny, Grozny en la zona de Chechenia, en Rusia, bien adentro. No recuerdo si la capital o una de las ciudades más importantes de Chechenia, aquí en esta ciudad, bien lejos del frente. Sí, acá, bueno, una base militar, un aeropuerto militar. Bueno, una explosión enorme de una estación de servicio o gasolinera o estación de repostaje o como las llamen en sus respectivos países, con una explosión verdaderamente tremenda. Hasta el momento esto no ha atribuido a ningún grupo terrorista, menos aún a un ataque con drones. La explosión, efectivamente, una estación de servicio, no un objetivo militar. Pero bueno, en un contexto de tantas dudas, tantas operaciones de guerra simétrica, todo genera dudas, tanto los accidentes en las fábricas de municiones en Alemania, Estados Unidos o cualquier otro lugar de Occidente, supuestamente por un accidente, como supuestamente un accidente en una estación de servicio en Grozny, y más aún por el caudal, por la magnitud de la explosión. Aquí el video, atención a esta explosión. Lo voy a presentar de nuevo. Bien claro que esto, no un depósito militar, no bueno, tampoco un obús o un tanque con la explosión, ¿no?, de sus municiones. Bien claro, que esto es una estación de servicio, un depósito de combustible. Por eso al principio una lengua de fuego ascendiendo hacia el cielo y en un momento la explosión. Atención. Propio de una película de acción, a propósito de las películas de acción de Schwarzenegger, y girando ahí aparentemente un bus. Esa la fuerza de esa explosión. Bueno, em, bueno, por ahora solo especulaciones respecto a esto. Mañana vamos a presentar más informaciones a partir del análisis de gente conociendo un poquito más la situación y de los propios reportes de los medios rusos. Em, Quiero muy rápidamente presentar algo pendiente de ayer relativo a la dimensión política de la situación en Ucrania. Recordarán que Zelensky durante toda esta semana recorrió Europa para presentar su plan para la victoria, primero en Croacia, después en Reino Unido, después Francia, finalmente en Alemania, donde hoy supuestamente iba a participar en la reunión del grupo de contacto, ese grupo formado por las potencias de la OTAN y Ucrania, pero el martes pasado ya Biden determinó su ausencia. Biden determinó que no participaría, supuestamente por el huracán Milton, pero en realidad porque quiere abandonar cualquier relación con Ucrania porque ya genera demasiados dolores de cabeza para su campaña, con lo cual el martes pasado, este último martes, Biden realizó el anuncio de la suspensión de su participación y eso generó la suspensión de la reunión en su conjunto. Aún así, Zelensky recorrió Europa, como siempre, mendigando armas y dinero, y mientras presentaba em, su plan públicamente aquí ante los aliados de la OTAN y en particular de los aliados europeos, los medios estadounidenses comenzaban a realizar análisis de las probabilidades de aceptación de los pedidos de Zelensky de este plan para la victoria, ¿sí? Las probabilidades de éxito. Según los propios medios estadounidenses, hasta hace poco tiempo, a favor de más guerra, más armas, viva Ucrania, la defensa de la democracia y Zelensky como el heredero de Churchill. Bueno, aquí una publicación de hace 2 días de Político, bien ligada a la Casa Blanca, las 5 peticiones de Zelensky en su gira europea
y las probabilidades de que las consiga. El presidente ucraniano recorre Europa a toda velocidad para conseguir apoyo para Kiev. Evaluamos sus posibilidades de éxito. Bueno, como una suerte de maestro, profesor político, presentó los 5 pedidos de Zelensky y determinó una nota según la probabilidad de éxito o de fracaso, ¿no? Una nota según, ¿no? Como aprobado o desaprobado. Bueno, de 1 a 5. Primera, atención a los interesantes, los pedidos de Zelensky en este plan de paz, yo, perdón, cometo el error permanentemente porque a la última estupidez mediática, Zelensky la llamaba el plan, la fórmula para la paz, después la próxima operación mediática, la cumbre para la paz en Suiza, en la cual no participó Rusia, todas estupideces, la fórmula para la paz básicamente presentaba las exigencias de máxima de Ucrania, de paz o de fórmula, nada. Ahora esto lo llaman plan para la victoria. Yo, bueno, ya confundido entre tantas operaciones de marketing político, a veces lo llamo sin querer em, plan de paz, pero no, plan para la victoria es el nombre. Bueno, ¿cuál es el primer punto? El camino a la OTAN. ¿Qué quiere en este plan para la paz el ingreso a la OTAN? Una estupidez. Si efectivamente la OTAN convalidara el ingreso de Ucrania a la OTAN, entonces inmediatamente comenzaría una guerra directa entre la OTAN y Rusia, la Tercera Guerra Mundial, y bueno, una situación impredecible. Por eso ni los Estados Unidos ni los aliados más belicistas de la OTAN, ni siquiera Reino Unido quiere esto por temor a una guerra con Rusia. Una estupidez, además deberían convalidarlo todos los países, incluidos, por ejemplo, Hungría, Turquía, Eslovaquia y sus respectivos parlamentos. Una tontería total, pero bueno, es el pedido, la demanda delirante de este plan del delirante de Zelensky. El camino hacia la OTAN, ingreso a la OTAN, probabilidades de éxito de 1 a 5, 1. Ninguna. Según político. Segundo elemento, segunda demanda de este plan, proteger los cielos de Ucrania. Una medida práctica sería lograr que los aliados occidentales cercanos a las líneas del frente, Polonia y Rumania, utilicen su equipo de defensa aérea para derribar los drones y misiles rusos que vuelan sobre el oeste de Ucrania. Esto lo había solicitado, este pedido lo había presentado Zelensky ya meses atrás, esta idea de que Polonia y Rumania realizaran la intercepción de los misiles rusos sobre espacio aéreo ucraniano, lo cual connotaría un riesgo enorme ante la posibilidad de un enfrentamiento directo. Una locura, ¿sí? Otra vez, el llamado a la Tercera Guerra Mundial en nombre del papanatas este de Zelensky. Probabilidades de éxito, según el propio político, probabilidades de éxito en el sentido de que la OTAN o Polonia y Rumania concretamente convalidaran este pedido, 1, nada. El derecho a hacer huelga en Rusia. Perdón, hacer huelga. Ay, esto es mamita querida. Las traducciones del traductor. Hacer huelga. Esto es una traducción del verbo en inglés strike. Right to strike deep in Russia. Claro, el derecho a ataques en profundidad en Rusia. En inglés el verbo strike utilizado tanto para atacar como para hacer huelga. Por eso la mala traducción. Yo ahí un poquito perdido el derecho a hacer huelga. No, el derecho a ataques en profundidad a Rusia, con básicamente el pedido de Zelensky, de un ataque con misiles occidentales en la retaguardia profunda rusa. Probabilidades de éxito, según político, 1. Nada. Reabrir la cuestión de los Taurus, no Taurus, los misiles de largo alcance alemanes, mejores, por cierto, que los Storm Shadow y los Scalpe franceses. A pesar de la presión de sus socios de coalición para cambiar de posición, la respuesta de Scholz ha sido un nein consistente y categórico. Scholz rechazó esto por temor. Bien, Scholz, acá, si bien él es un impresentable, yo lo llamo el felpudo, lo pisotean de todos lados, por lo menos aquí el temor lo acompañó con un consejo racional, no despachar misiles de largo alcance
alemanes, porque con esos misiles van a realizar ataques o bien contra el puente de Crimea o van a realizar ataques contra Moscú e inmediatamente eso va a posicionar a Alemania como primer objetivo de Rusia. Por eso, Scholz lo rechazó. Probabilidades de éxito de este pedido, 1. Nada. Hacer de Ucrania el arsenal de la democracia. Mamita, que cuánta propaganda. Bueno, básicamente, ¿cuál este pedido? Más armas y más dinero y generar compañías armamentísticas en Ucrania, algo en realidad de compañías armamentísticas imposible porque apenas establezcan una industria armamentística ahí, Rusia va a direccionar sus misiles contra allí, además de los años necesarios para el desarrollo o algo así, pero a pesar de esto, sí, el envío de más armas y más dinero, posibilidad de éxito, 5 puntos el máximo, esto sí. Así que de todos los pedidos de Zelensky en concreto, el único eh, aceptado y el único probable, el de más armas y más dinero. Lo mismo que hasta ahora. Un elemento más para el análisis político en la misma línea, un análisis de la Fox, de la propia Fox, sobre las chances de el plan para la victoria de Ucrania o por qué en realidad este plan ya aparece antes de su presentación, ya aparece fracasado o representa un despropósito desde el primer momento y por ende sin ninguna chance de aplicación. 5 razones, esto la Fox News, cercana al trumpismo. 5 razones por las que el plan de Zelensky para lograr la victoria en Ucrania es una apuesta arriesgada. El plan de Ucrania carece de una estrategia viable y de recursos para tener éxito. Esto dicho por los estadounidenses. Atención a los 5 elementos de fracaso de este plan, los 5 puntos, los 5 defectos o los 5, ¿cómo lo llama acá? Las 5 razones para el fracaso de este plan o para la no aplicación de este plan. En primer lugar, el plan carece de una definición realista de la victoria y de una estrategia viable para alcanzarla. Plan sin una definición realista de la victoria, un plan delirante. Primer punto, según los propios analistas estadounidenses. Segundo punto. En segundo lugar, el plan de Zelensky ignora la realidad sobre el terreno. Claro, si están retrocediendo, qué estupidez de queremos reconquistar. ¿Qué van a reconquistar si no pueden ni el sostenimiento de las líneas defensivas? Tercer punto, qué bueno que finalmente los estadounidenses comiencen a presentar esto públicamente, ¿no? Pero bueno, ya después de casi 3 años de guerra y de financiamiento de toda esta locura, con el objetivo del debilitamiento de Rusia, obviamente, es el objetivo desde el primer lugar. En tercer lugar, Rusia supera considerablemente en armamento y en número a Ucrania. Fox News. En cuarto lugar, cuarta razón para el fracaso de este plan para la victoria, las fuerzas de combate también favorece abrumadoramente a Rusia. De los aproximadamente 1 millón de muertos o heridos en esta guerra, los ucranianos han perdido aproximadamente 480.000 y los rusos 600.000. Bueno, obviamente estas las cifras, una vez más, del qué cosa los gringos, no pueden con su corazoncito antirruso. Las cifras de Ucrania presentan algo así como 600.000 muertos rusos y 30.000 ucranianos. Un delirio. Las cifras de analistas más o menos serios, críticos, aunque siempre especulativas, presentan alrededor de 100.000 o 150.000 rusos y de camino al millón de ucranianos. ¿Sí? Bueno, Fox News, como quiere, por un lado, acompañar a Trump y rechazar la continuidad de la guerra, pero tampoco quiere aparecer prorrusa, porque en Estados Unidos nadie puede aparecer prorruso, bueno, solamente algunos analistas muy críticos, pero aparecer prorruso allá, como aquí en Alemania, aparecer prorruso representa una deshonra, ¿no? Por la propaganda antirrusa de décadas durante la Guerra Fría, de
los soviéticos cocinando a los chicos crudos y todas estas estupideces antirrusas tan arraigadas en la cultura general, por sobre todas las cosas en la cultura política occidental. Entonces, en lugar de presentar las cifras más o menos serias de los analistas críticos, bueno, no presentan las de Zelensky, tampoco las de los analistas serios, sino algo así como 480.000 ucranianos y 600.000 rusos. ¿Por qué? Si Rusia ganando con más víctimas, inexplicable, pero bueno, esta señora con estas cifras inventadas, Rebecca Kofla. Pero bueno, lo interesante de este artículo, el reconocimiento de la estupidez del plan de Zelensky. Quinto punto para el fracaso, Rusia también supera a Ucrania en materia de economía de defensa. El PBI de Ucrania cayó casi un 30% en 2022. Y mientras tanto, Rusia ha ampliado enormemente su gasto en defensa, que ha aumentado hasta 7,5% del Producto Interno Bruto. Bien, y aquí, naturalmente, las loas a Trump y el llamado el voto por el candidato republicano. Entonces, tanto político, una publicación cercana a la Casa Blanca, al Partido Demócrata, como Fox News, una publicación cercana al trumpismo, ambos medios abiertamente rechazan el plan para la victoria de Zelensky y presentan esta situación o presentan la guerra ya prácticamente como definida, y a partir de ahí llaman a distintas soluciones, algunas más delirantes, otras un poquito más considerables, como el plan de Vance, de J.D. Vance, referido ayer en la transmisión del día de ayer. Waldo Quijada, muchas gracias por tu apoyo, como siempre. Javier, por ahí, abrazo fuerte desde Veracruz, México. Saludo para todos los hermanos mexicanos. Para el invierno, un poco de gas, tu tenacidad, debemos de apoyar. Viva la paz informativa. Muchas gracias, queridísimo Javier. Demoledores y demoledoras, por favor, recuerden acompañarnos con el like, eso nos ayuda contra la incesante censura en las plataformas. En 10 minutitos nada más comienza en nuestro canal hermano, en DMP Geopolítica, el programa, la transmisión de todos los sábados de el querido Juan Antonio Aguilar, así que a no abandonar YouTube, a no abandonar el análisis geopolítico crítico. En 10 minutitos, todo el mundo listo por ahí para que comience Juan Antonio con su análisis, y mañana nosotros, como todos los domingos, junto a Fernando Moragón. Una pequeña novedad una pequeña noticia para los demoledores y las demoledoras en Madrid, en España. En unas semanitas vamos a realizar un viaje a Madrid y vamos a realizar un encuentro allí con demoledores y demoledoras, como también el año pasado. Así que todo el mundo ahí pendiente del lugar y la fecha, lo vamos a presentar en su debido momento. Esto recién definido hace poquito, así que solamente quería presentar la información como adelanto, realizar el anuncio a la espera de más novedades. Beatriz Pulido, querida Beatriz, mil gracias por la moderación, como todos los días. Demoledores y demoledoras, en 10 minutos, Juan Antonio Aguilar, un beso y un abrazo, y hasta el día de mañana. Chaucito.